Así es que, armado de lápiz y papel, fui anotando en una libreta por más de 10 años de cuánto recuerdo sobresaliente tuve a lo largo de mis más de 22 años de obrero. César Rogelio Daniel Rodríguez. El epígrafe que al inicio prologa este texto y el de César Daniel nos evocan a recordar a viejos camaradas y amigos nucleados en la hermandad de la hoz y el martillo, todos ellos del Centro de Orientación Sindical 5 de Febrero, con quienes compartimos en la década de los 70 de la centuria pasada vivencias inagotables. Pasa en revista en nuestra memoria los nombres de genuinos héroes de la clase trabajadora, Quijotes del movimiento obrero regiomontano, paladines justicieros por la fraternidad del hombre, Manuel Carranza, Eustolio Arredondo, Aurelio Arenas, Ignacio Briceño, Zoilo Valdés, Ricardo Zúñiga, Fermín Garza, Esteban Ovalle, Rosalío Aguilera, en fin, una larga lista difícil de inventariar con puntualidad. Con ellos aprendí, ellos me enseñaron a respetar y admirar el orgullo de pertenencia y de identidad social, porque ser obrero en fundidora implicó siempre una manera distinta de nacer, pasar la infancia, trabajar, casarse, reproducirse, ver la vida, enfermar y hasta morir. Nacer en la maternidad María Josefa daba y sigue dando aún para muchos una identidad muy definida. Nacer sano, fuerte, laborioso y rebelde en fundidora. Significó también estudiar en las escuelas construidas en la empresa, hacer deporte en sus terrenos, saber tomar, enamorar y tirar golpes, ocupar el puesto de trabajo de los padres, casarse en el centro social de fundidora, entrar de lleno al activismo sindical, enfermar de padecimientos no profesionales y morir siendo despedido en los velatorios sindicales. Si no de manera profusa, aunque sí consistente y sistemática, diversos trabajos, reseñas, seminarios, congresos y autores han hecho hincapié en la génesis de los capitales y de sus capitanes de empresa. Así, prolíficas y documentadas monografías de Monterrey y de sus empresarios nos son presentadas por quienes, desde la academia, se han preocupado por dilucidar los perfiles y valores de la filosofía empresarial. Sin embargo, pocos trabajos se han ocupado de abordar a la contraparte, valga el término, de los citados procesos socioeconómicos, porque también protagonista indiscutible del desarrollo de la historia y cultura industrial de Monterrey es y ha sido la clase obrera regiomontana, poseedora de un bagaje forjado en los talleres y fábricas de la ciudad desde finales del siglo XIX. Fundidora fue constituida protocolariamente el 5 de mayo de 1900. En mayo próximo se cumplirán 27 años en que fue declarada en estado de quiebra. Una empresa emblemática en la historia de Monterrey, que también sabe vestirse de obrero, de azul mezclilla y que sigue conservando su alma de acero. Fueron pocas las voces que en su momento denunciaron que la responsabilidad fundamental de la crisis en fundidora recaía en la administración de la empresa. Basta revisar lo que escribió, publicó y se difundió en la época para constatar la estridencia mediática orquestada en contra de la legendaria sección 67 del Sindicato de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, aunque también hubo opiniones sensatas que cuestionaron con fundamento la decisión política tomada por la alta administración del gobierno federal desde su gabinete económico, donde incluso ni las autoridades estatales fueron informadas de esta determinación a pesar de tener incumbencia concreta en el asunto y por el impacto sociopolítico y económico de la medida. Fue en el gobierno de Miguel de la Madrid en que el Estado renunció en su discurso a su rol como rector de la economía. De esa forma,
inició un proceso que lo llamaron de conversión industrial, mismo que se tradujo en el desmantelamiento y reorientación estructural del aparato productivo. En nuestro país, este fue el punto de partida hacia la globalización, entendida esta como la apertura a la competitividad mundial. En esa década de los 80 irrumpe la revolución ideológica conservadora, los modelos económicos neoliberales, el capitalismo salvaje, donde el paradigma que los inspira tiene la primera ministra inglesa, Margaret Thatcher, su musa de veneración. Recordemos el drama y el estoicismo de la huelga de los mineros del carbón en Inglaterra para resistir durante meses la política de choque y de conversión de los yacimientos carboníferos, donde finalmente fueron doblegados. En México, el gobierno federal realizó un programa de incentivos fiscales a la industria regiomontana. Todos estos estímulos económicos y financieros tendientes a apuntalar a la gran industria local no consideraron en modo alguno a la antigua maestranza. Creemos que los citados programas de reconversión también debieron ser aplicados en la fundidora, pero no fue así. Al elefante de acero no lo quisieron reconvertir ni privatizar. En palabras de Esteban Ovalle, lo asesinaron. Es mi visión, nos dice, mi verdad, mis vivencias, mis sentimientos y nada más. Su obra, de Esteban, es un tributo para toda la gente que laboró en la maestranza, pero también es un invaluable documento para que no se olvide la historia de los trabajadores de fundidora y sobre todo sus luchas por una vida mejor, una modesta aportación realizada con el fin de que se haga justicia y coloque a cada quien en el lugar que le corresponde. Vamos, si existe alguna duda respecto a la política del Estado tendiente a la reducción del gasto público en detrimento de las empresas paraestatales, es el caso de Fundidora, pero a la vez favorecedor del fortalecimiento y modernización de la empresa privada. Como todos sabemos, el gobierno federal determinó legalizar la quiebra de la empresa, arrojando por la borda y al abismo del desamparo, el infortunio y la bancarrota a miles de familias regiomontanas. Es cierto, lo aquí comentado apenas alcanza para vislumbrar la complejidad de los cambios estructurales sufridos en el aparato productivo y el drama social que significó el cierre de una empresa insignia, la primera siderúrgica de América Latina, fundada en 1900, de profundo arraigo en nuestra cultura laboral, que creció mirando con altivez al cerro de la silla. Podemos aseverar, sin temor a equivocarnos, que la fundidora fue la escuela donde se forjó el espíritu del Centro de Orientación Sindical 5 de Febrero, que permearon con su ejemplo, orgullo y dignidad a muchos trabajadores y que se ha renovado y continúa hasta la fecha con la transformación del Centro de Orientación Sindical 5 de Febrero en un centro de orientación política. Mike Snodgrass, historiador norteamericano, escribió un libro que recomiendo su lectura, intitulado Deferencia y Desafío en Monterrey, Trabajadores, Paternalismo y Revolución en México, 1890-1950, publicado en su versión al español por el Fondo Editorial de Nuevo León en 2008. En esta valiosa obra, Snodgrass nos dice: para los años 90, el orden postrevolucionario llegó a su hora final, apabullado por una segunda crisis económica, corrupción sin freno y una ciudadanía indignada. El gobierno sucumbió a las presiones de fondo para democratizar el sistema mexicano de un solo partido. De hecho, para el cierre del siglo se habían cerrado la siderúrgica, las fundiciones y los talleres ferrocarrileros que una vez fomentaron la cultura del activismo laboral. Su desaparición marcó el capítulo final del sindicalismo militante en el Monterrey del siglo XX. Concluyo con palabras de Celso Garza: un nuevo progreso despiadado lo suple todo. Las explicaciones y propuestas del por qué una empresa de fierro y acero canceló su existencia
se tornó en un diálogo de paralelas que como tales no se juntan. Los que más tenían se fueron a otras partes, pero los que no tenían más que su fuerza de trabajo y su sindicato marcharon a contar sus sueños, sus luchas y sus reclamos. Que todos digan lo que tienen que decir para que no se olvide esa parte vital de la historia de Monterrey. Y aquí sigue el Centro de Orientación Sindical 5 de febrero, a 50 años de su fundación y 27 el cierre de fundidora, con sus luchas, sus sueños y sus reclamos. Muchas gracias.